que ya está con nosotros, constitucionalista. Fernando, ¿cómo estás? Muy buen día. Gracias, don Antonio, muy gentil por la invitación. A ti por estar con nosotros todos los miércoles. Y la pregunta es, ¿se puede renunciar, firmo y renuncio a mi inmunidad parlamentaria y se acabó? No, porque es una prerrogativa constitucional. Claro. Habría que haber una reforma de la Constitución. Que no va a Y haber. es un privilegio que se le reconoce al jefe del Estado y además también a las otras autoridades, ¿no? Una especial protección que lo excluye de un tratamiento judicial bajo determinadas causales, ¿no? Y la Constitución ahí es clara, solamente se lo puede denunciar en su mandato por interrumpir las elecciones, cerrar el Congreso y además otro tipo de acciones. Sin embargo, los delitos comunes, las situaciones y traición a la patria también, y eso tiene que ser luego su mandato. Pero en el momento en que el presidente comete un delito común, no tiene mayor nivel de responsabilidad penal. Exacto. Estamos escuchando por parte de los congresistas, porque esto lo ha deslindado. Bueno, tú sabes que todo el mundo puede decir, yo no voy a cerrar el Congreso y mañana lo cierra, ¿no? O más tarde lo cierra. Lo ha deslindado el presidente de la República, lo ha deslindado el Premier, lo han dicho los ministros, que no es la intención, menos ese ministro que ya aparece Velasco, que es el de Justicia, ¿no? Pero el Congreso podría denunciar por una supuesta volada al presidente por el tema de que quiera cerrar el Congreso. No. Para eso hay los mecanismos, pues, legislativos, ¿no? La interpelación, la censura, las causales, en este caso de incapacidad moral y física, la muerte y la vacancia. Pero por una situación de amenaza de que el presidente, el Ejecutivo quiera cerrar el Congreso, no. Yo creo que hay definitivamente, en la Carta Política prevé una especie de actos de defensa, para la defensa de la Constitución, ¿no? La inobservancia de cualquier norma o de cualquier ordenamiento que desconozca la validez o la jerarquía de la Constitución. Hay un artículo en la Carta Política que dice todo peruano tiene el derecho de insurgencia, ¿no? Y de levantarse y de cuestionar cualquier acto arbitrario. Y acá lo que hemos visto también es el poder de la población, en el sentido de hacer la presión política necesaria para efectivamente enfrentar ese tipo de situaciones que ya, digamos, lindan en una situación, en un conflicto bastante grave de poderes. ¿Has tenido tú la oportunidad de poder ver el tema de la exposición de algunos congresistas? En algunos casos muy lamentable, muy deficiente, y creo que se enmarca en el nivel de la política peruana. Yo siento que hoy todos los congresistas, no lo dicen abiertamente, pero yo creo que todos los congresistas se sienten perseguidos políticos, se sienten maltratados los pobrecitos, ¿no? Sienten amenazada la base política, la libertad de nuestro país. O sea, yo siento como que ellos han querido presentar valga la redundancia, la presentación del Premier en ese sentido, y como que se sienten vulnerados y amenazados. Mira, hay una lectura bastante extraña que yo ayer percibí mientras veía el debate, ¿no? Por un lado, muchos de ellos estaban postulando principalmente el ala izquierda del Parlamento, ¿no? Postulaban el no otorgamiento de confianza, lo que significa que desde el punto de vista de la óptica de la izquierda, o la finalidad de la izquierda, se cierra el Congreso, nuevas elecciones y nueva Constitución. Quedar los héroes. Así es. Los buenitos. ¿No? O sea, nosotros somos los sacrificados, sí, los héroes, los paladines, los paradigmas, y que nosotros hemos dado nuestro cargo en aras de pacificar al Perú. Mientras que del otro lado, Fuerza Popular estaba cuestionando, de alguna manera haciendo uno que otro un mea culpa y dejando en libertad a algunos de sus miembros que vote, ya sea por el otorgamiento de confianza o no. Entre comillas. Entre comillas. Tratando de buscar una suerte de equilibrio. Porque yo lo que creo, mi lectura es que el día de hoy
se va a dar este voto de confianza. Tiene que darse. Sí. Sí o sí se va a dar. Se va a dar este voto de confianza, y aparte se va a dar el voto de confianza porque es una situación bastante complicada, bastante grave, en el sentido siguiente: si lo que se quiere es hacer una reforma política, yo no sé exactamente cuál sería la finalidad de cerrar el Congreso, porque ya se han establecido cuáles son los escenarios futuros. Es decir, el Congreso, la Comisión Permanente, digamos, supervive a esta crisis, y los próximos 2 años vas a tener congresistas, digamos, fusibles para la entrada del nuevo Congreso a partir del siguiente periodo. ¿Qué finalidad tendría establecer esa nueva composición congresal, con la finalidad de que estén limitados, por un lado, por el tiempo, y además que ellos no puedan postular al siguiente periodo? ¿Qué pasa si te apruebo la cuestión de confianza, pero no le doy luz verde a tus cinco reformas? En los términos que ha sido planteado la carta, esta carta ignominiosa que considero por parte del Ejecutivo. ¿Crees que es ignominiosa? Así es. ¿Por qué? Sí. ¿Por los plazos? Yo creo que sí. ¿Por el plazo? Yo creo que sí. ¿No crees tú que ya es hora de que dejemos de tanto formulismo y que empecemos a exigir? Es que hay una cosa. Eso, perfecto, puede ser un argumento que desconoce el concepto básico de lo que significan los estamentos del Estado. O sea, me refiero al tema de separación de poderes. La carta en sí la considero inapropiada, la considero poco gentil, en el sentido de que ellos van a tener, me refiero a este pedido, que establece por un lado términos, plazos y condiciones. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y que si no se otorgan esta aprobación de estas medidas propuestas por el Ejecutivo, entonces ellos las darán por no atendidas o por no resueltas. Lo que no quiere decir que iban a cerrar el Congreso. Bueno, el día de ayer entonces el jefe de gabinete dijo, no, bueno, establezcamos pues un plazo de 15, 20 días hasta que entremos antes del receso de fiestas patrias. Uh-huh. Pero esa carta, en los términos que fue planteado, yo considero que debió ser devuelta. Que tenía la potestad del Congreso, porque como tú dices, muchos, mira, hoy han salido muchos opinólogos, sí. Fernando, y es lamentable porque mira, están, ya han dicho, porque están deformando la Constitución. Y han dicho, mira, y es más, han dicho cosas muy graves, como por ejemplo, han invocado ayer en 4 o 5 oportunidades que el Tribunal Constitucional establecía en una sentencia de que estas posibilidades, que los temas en los cuales versaba el concepto de estas reformas solamente era como consecuencia de políticas públicas. Exacto. ¿Ya? Pero ahí está, pues, o sea, lamentablemente no le puedes exigir a un congresista que lea en el contexto y que repite, y que repite, y que repite. El hecho es que la sentencia en cuestión, ¿de acuerdo? Hay partes de la sentencia que efectivamente son vinculantes y hay sentencias que no son vinculantes. Cuando ha dicho esa frase, la ha dicho, tienes que ver tú, esto está vinculado con los fundamentos para la decisión. Es que no hay la capacidad, pues, Fernando. Esto está vinculado con la ratio decidente, está vinculado con el fallo, está vinculado con una regla jurídica. No, entonces simplemente Rosa Bartra, sin desmerecer, porque merecen todo mi respeto a los maestros del Perú, es una profesora. Entonces, ¿cuánto puede saber ella de leyes? ¿Hasta dónde? Yo creo que todos sabemos lo básico en leyes, pero ¿hasta dónde puede ir ella? ¿Hasta dónde puede darte una interpretación? Ahora, cada congresista interpreta la Constitución a su forma y a su manera. Como yo conversábamos ayer con el doctor Luis Solari, y yo le decía en una de las preguntas, los congresistas hoy, la Carta Magna, la Constitución, parece una Biblia. Y los congresistas parecen un bando evangélico, un lado protestante, un lado católico, porque cada quien le da la interpretación que le da la gana, no la interpretación que se debe dar a la Constitución. Lamentablemente no tenemos una cultura. Había una frase que hablaba acerca de lo que se conoce como el sentimiento constitucional, que es el nivel de adhesión, el nivel de compromiso que tienen los ciudadanos con la Carta Política.
no solamente que ésta rija, sino también que ésta sea plenamente conocida en el sentido de los valores, de los principios que ella postula. Lamentablemente, pues, nuestra clase política no tiene, y más aún, mucho más grave, en el caso de los congresistas, esta formación necesaria en materia constitucional. Ayer yo escuché a un entrevistado decir, sí, pues ahora todos salen que son constitucionalistas. Perdón, un ratito, hay una situación de una opinión libre desde el punto de vista político, sí, y desde el punto de vista jurídico. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, ahora todos son politólogos. Ahora también, todos son politólogos. Todos son politólogos, todos son opinólogos, claro, y todos son constitucionalistas. Claro. Y esto es terrible porque a lo largo de todas estas semanas hemos estado viendo que han desfilado por diversos medios y cada uno ha dado una opinión. Y la población dice, pues carajo, ¿ahora qué hago? ¿Quién tiene la razón? ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al Tribunal Constitucional. ¿Quién va a definir esto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque allá corremos para todo. Entonces, ¿quién? En ese sentido, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional ya finiquitó, ¿eh? Claro, pero hay una situación, hay una salida. Dentro de los procesos constitucionales orgánicos establecidos en el Código Procesal Constitucional vigente de 2004, se establece un proceso especial que se llama el conflicto competencial. Este proceso lo que determina, en última y definitiva instancia, en sede constitucional, es precisamente determinar dentro del marco de la Constitución, en el ámbito de funciones y competencias, qué labor es la que le corresponde a cada ámbito del Estado. Este proceso podría ser planteado únicamente por entidades del Estado, no involucran ni participan los particulares. Para esto, entonces, ¿quiénes podrían demandar a quién? Y lo han hecho desde el año 2004. Ejecutivo con legislativo, algún ministerio con un OCA, me refiero a un OCA, un órgano autónomo constitucional, entre otros. Esto podría determinar, bueno, ¿a quién le corresponde, en este caso, a quién le corresponde la interpretación tanto de la Constitución como el reglamento del Congreso, en el sentido de que qué es lo que se está pidiendo? ¿Se está pidiendo un voto de confianza o se está pidiendo una aprobación de un pedido de una política general? O sea, hay esa salida, es perfectamente viable que se pueda hacer. Ahora, que el tribunal interprete el sentido, la interpretación a mérito de consulta, ¿qué significa el voto de confianza? No, porque el tribunal no es un ente de consulta. ¿Debió pedirse el voto de confianza o debió nuevamente insistirse en el tema de que se pueda trabajar estos 5 puntos? Mira, yo creo que por experiencia comparada, los grandes cambios constitucionales que son duraderos, que son democráticos y que son bien pensados deben darse en un momento en el cual haya consenso. En la actualidad no ha habido consenso. Ha habido un permanente enfrentamiento entre los dos poderes del Estado. Entonces esto ha tensado la situación. Y recuerden que, ¿qué es lo que gatillea esa situación? Lo del señor Chavarri. Sí. ¿De acuerdo? Entonces no es posible llegar a una situación de consensos, de diálogos, de reformas permanentes cuando hay una situación de crisis o de conflicto. Allá, ha invitado a Chavarri, vamos a cerrar ese congreso. Que me lo hagan, si no, también lo sancionamos. Entonces, y acá tenemos, por un lado, tenemos al ¿cómo se llama? Al presidente de la República en su conjunto, y acá tenemos al Congreso de la República, pero en medio tenemos un vacío político, un vacío legal, un vacío de representación muy fuerte, que el Estado, en la cuestión, la gente, el pueblo es el que está asumiendo estos vacíos y es muy peligroso. No, pero y además también esto abre la puerta que las próximas elecciones, digamos, candidatos con propuestas totalmente inadecuadas para el país tengan cabida. Exacto. Y que no se respete esa senda democrática. Y ahora, con lo que se ha aprobado, de que el que postule para presidente, si no agarras la presidencia, agarras una curul. Pero ahí, por ejemplo, ahí estamos de acuerdo. O sea, las propuestas, a pesar de haber sido originadas por una comisión, la cual no era vinculante y que respondía a intereses del Ejecutivo, perfecto, pueden ser de una breve lectura y rápida lectura, son adecuadas.
¿A quién no le va a gustar, por ejemplo, que exista una mayor fiscalización en los aportes de los partidos políticos? ¿A quién no le va a gustar, por ejemplo, que los candidatos al Congreso no tengan pues sentencias condenatorias? Por supuesto, que eso es coincidimos, claro. Coincidimos, pero todo esto debe darse en un momento de reflexión y principalmente de diálogo. Ahora, Fernando. Ahora, lamentablemente, el hecho que también es cierto, ¿no?, es que yo digo lo siguiente, ¿no? No sé qué congresista dijo ayer, lamentablemente, tanto el Ejecutivo, o sea, me refiero a la figura del presidente y el primer ministro, no tienen ejecutoria política. Y principalmente el primer ministro, no tiene ejecutoria política. Claro, pero en el Congreso de la República son unos cuantos contaditos también los que tienen una trayectoria política. Claro, pero me refiero a la cabeza del Ejecutivo. Y un conocimiento, ¿no? Porque no todos son abogados, y son abogados que nunca han ejercido, algunos, ¿no? Entonces, has escuchado hasta patria o muerte, has escuchado tantas barbaridades. Escuché a un pastor, al pastor evangélico, que dijo, bueno, yo renuncio, ¿no? Abandono mi curul. Sí, son poses realmente risibles, ¿no? Graciosas. Exacto. Realmente. Entonces, esto, pero mira, Fernando, acá estamos y volvemos al tema como lo habíamos hablado ya hace algunos días, y es el tema de estamos poniéndole parches a la constitución política, estamos poniéndole parches a documentos que tienen que regir las normas dentro de nuestro país. ¿No crees tú que es momento de decir, señores, convoquemos a una constituyente y reformemos toda la Constitución y dejemos de ponerle parches? Porque yo le pongo un parche a la Constitución y mañana sí, pero en la Constitución en su punto número 93, pero yo me allano al inciso 4, y el que ha sido corregido ha sido el inciso 5. Mira, quiero recordar acá al gran maestro Ferdinand Lassalle, ¿no? Un sindicalista francés que ya en 1880 más o menos decía que es una constitución, decía, ¿no? Frente a una manifestación en el pueblo, ahí en el Palacio de Brandenburgo, decía, ¿qué es una constitución? Y la masa le decía, ¿qué es una constitución? Y gritaba. Entonces, en ese contexto, mira, solamente para terminar esta idea, él dice, bueno, ¿qué pasa si las leyes de un país están en una situación de incunables? O sea, un texto en todo el país, y ese lugar se quema. Y efectivamente, se quemó el Palacio de Brandenburgo contra las leyes. Entonces dijo, bueno, ¿qué hacemos? No hay leyes. Entonces Ferdinand Lassalle dijo, bueno, la Constitución debería ser la suma de los factores reales del poder. O sea, sentar a 1, 2, 3, 4, una mesa redonda, consensos y elaborar una carta política. Eso es lo que debería hacerse. La Constitución de 23 es una de las constituciones, digamos, en términos de derecho comparado, más progresistas. Pero dentro de esa progresión, dentro de esa visión neoliberal que superaba a la visión de la CEPAL del año 60, 70, de esa visión socialista, yo creo que ha habido una serie de renuncias. Hay 36 artículos que han sido derogados en materia de derechos civiles y en materia de derechos económicos y sociales. 25 supresiones, ¿no? Textos en los que la Constitución anterior decía el Estado garantiza, la Carta 93 dice el Estado promueve. Una cosa es garantizar y otra cosa es promover. Entonces el enfoque de la Constitución debe ser una Constitución que reconozca una multiplicidad de derechos, ¿no? Que no tengamos ahora que no los reconoce. Que no los reconoce, pero entonces que los materialice y que establezca, por ejemplo, los nuevos derechos. Pero tampoco tampoco los materializa. Mira, tampoco por ejemplo, ejerce. te doy un ejemplo. Por favor. Acá cerca nomás, en Bolivia. Bolivia es una de las constituciones más perfectas en materia de derechos fundamentales. Mira, ¿no? Entonces el hecho de que los derechos estén plenamente escritos y habiendo una cierta garantía de materialización o judicialización. Te doy solamente ese caso, ¿no? Entonces, ¿es posible hacer cambios en la Constitución? Sí, pero en consenso, en diálogo, en momentos de pacificación. Pero no podemos hacerlo pues con el hígado en la mano. Así es. ¿No? Y si yo... Y con condiciones de acá a 15 días. Y con condiciones, bueno.
Yo creo que ha sido necesaria las condiciones, apretarle un poco el cinturón al Congreso de la República, pero ya se están pasando, pues, Fernando, ¿no? O sea, tú eres un constitucionalista y tú sabes que esto, a la larga o a la corta, el único perjudicado va a ser el país, pueblo, van a ser las bases económicas del país. Ya tenemos problemas económicos en el país. Ese es el problema, que nosotros estamos ¿Ya? distraídos ahora. Mira, de acá, Mira, ahora es esto, de acá a 2 semanas va a ser la Copa América, Claro. de ahí va a ser las Olimpiadas, y de ahí no sé qué cosa vendrá. Claro, y esto nos está acarreando un problema que la gente no lo ve, que los congresistas saben, pero ya, qué diablos, a ellos no les interesa. Como ellos no van a poder ser elegidos. Exacto, no les interesa, pero ya en breve vamos a empezar a sentir algunos golpes. Tenemos un déficit de más de 200.000 puestos de trabajo. Y aparte, el presupuesto público no está en el óptimo de su ejecución. Y tenemos una carga de 750.000 venezolanos en nuestro país. Imagínate. O sea, imagínate, ¿tú crees que eso no es una carga para el Estado? Es una carga terrible. Entonces, y aquí estamos en que te cierro, que no te cierro, estamos en un vaivén, ¿no? Parece que estuviéramos en una lanchita que nos suben y nos bajan. Es lo que se decía de la Realpolitik y de la Ostpolitik, ¿no? La realidad, esta política real que debe aplicarse frente a la Ostpolitik. ¿Qué nos toca hoy aplicar en nuestro país? Nos toca aplicar una real política, pero una política y no unas parches que los hagamos con el hígado en la mano. Y basta pues de estarle poniendo tantos parches a nuestra Constitución y no derogando algunas leyes, porque sacas una ley pero no derogas la otra. No, pero aparte no guiarse por las encuestas, no guiarse por la popularidad. Es que vivimos de eso. Sí. Vivimos de eso. Un medio saca una encuesta y dice el presidente está en 150% y el presidente, sigo ahí, vamos a seguir con el populismo, ¿no? Y te caes al día siguiente porque otro medio te esa tumba. frase que dice, no, el pueblo lo pide. Bueno, como decíamos la semana pasada con Marcela, decía, en el circo romano decía al pueblo romano dale pan y circo. Dale pan y circo. Ya, en este país entonces ¿qué le están dando? Estás dándole pan y circo. Le estás dando circo, pero no le estás dando pan. Claro, le estás dando circo. Mira, hay muchos temas por resolver. El tema preocupante hoy día es de la corrupción. Y lo hemos dejado ahí. Tenemos el caso Odebrecht, que lo hemos dejado ahí, no estamos avanzando, no sabemos en qué va, estamos meciendo al pueblo con un montón de cosas, Fernando, y el pueblo feliz y contento, entre comillas. Mira, ¿no? entre comillas, y en argot deportivo lo estamos milongueando. Sí, Como diría Pizarro. Bueno, estamos milongueando. Hablando de la milonga y para irnos con algo bueno, ¿qué te parece el equipo que ha conformado Gareca? Está bien, bueno, pues dice que no juega Guerrero. No juega Guerrero. Esperemos pues con ya en esta nueva etapa y allá con miras a la Copa América, que el equipo pues salga de ese marasmo que ha estado, ¿no? Pero hay Después del 23 Mundial. buenos convocados, ¿ah? Sí, yo creo que hay están convocados, buenos, ¿no? hay convocados. Esperemos también que Zambrano cumpla su papel y que se dé cuenta que está ahora jugando en una selección y que no comete el error con Chile en última Copa América. Que no está jugando. Que nos sepultó en esa oportunidad. En un equipo de barrio, ¿no? Así es. Eso es importante. Fernando, siempre es un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Y yo creo que este tiempo queda muy corto. Hay que volverlo a invitar esta semana, Fernando, para poder, todos los miércoles está acá, pero yo creo que en la semanita hay que darle otra invitada porque hay temas importantes que ir resolviendo. No se muevan, regresamos.